Cómo aprender cualquier idioma en 6 meses. Chris Lonsdale Tetslingnan University. Transcriptor, TED Traductores Admin Revisor, Ayam Zedan. Transcriber, TED Translators Admin Reviewer, Alam Zedan. La gente de atrás, ¿me oyen claro? The people in the back, can you hear me clearly? Ah, bien. Okay, good. ¿Alguna vez has tenido una pregunta en mente? Have you ever held a question in mind? Durante tanto tiempo que se convierte en parte de cómo piensas. For so long that it becomes part of how you think. Tal vez incluso parte de lo que eres como persona. Maybe even part of who you are as a person? Bueno, he tenido una pregunta en mi mente durante muchos años. Well, I've had a question in my mind for many years. Y es, ¿cómo se puede acelerar el aprendizaje? And that is, how can you speed up learning? Ahora, esta es una pregunta interesante. Now, this is an interesting question. ¿Por qué si aceleras el aprendizaje? Because if you speed up learning, Puedes pasar menos tiempo en la escuela. you can spend less time at school. ¿Y si aprendes muy rápido? And if you learn really fast, Probablemente no tendrías que ir a la escuela en absoluto. you probably wouldn't have to go to school at all. Ahora, cuando era joven, la escuela estaba bien, pero Now, when I was young, school was sort of okay, but descubrí con bastante frecuencia que la escuela se os va en el camino del aprendizaje. I found quite often that school got in the way of learning. Así que tenía esta pregunta en mente, ¿cómo se aprende más rápido? So I had this question in mind, how do you learn faster? Y esto comenzó cuando yo era muy joven. And this began when I was very young. Cuando tenía 11 años. When I was 11 years old. Escribí una carta a los investigadores en la Unión Soviética, preguntando acerca de la hipnopaedia. I wrote a letter to researchers in the Soviet Union, asking about hypnopedia. Esto es el sueño-aprendizaje. This is sleep learning. Donde consigues una grabadora, la pones al lado de tu cama. Where you get a tape recorder, you put it beside your bed. Y se enciende en medio de la noche. And it turns on in the middle of the night. Cuando estás durmiendo. When you're sleeping. Y se supone que debes estar aprendiendo de esto. And you're supposed to be learning from this. Una buena idea, desafortunadamente no funciona. A good idea, unfortunately it doesn't work. Pero, la hipnopaedia abrió las puertas a la investigación en otras áreas. But, hypnopedia did open the doors to research in other areas. Y hemos tenido descubrimientos increíbles sobre. And we've had incredible discoveries about. Aprendizaje que comenzó con esa primera pregunta. Learning that began with that first question. A partir de ahí pasé a apasionar la psicología. I went on from there to become passionate about psychology. Y he estado involucrado en la psicología de muchas maneras diferentes. And I have been involved in psychology in many different ways. Por el resto de mi vida hasta este punto. For the rest of my life up until this point. En 1981, me llevé a China. In 1981, I took myself to China. Y decidí que iba a ser nativo en chino dentro de 2 años. And I decided that I was going to be native level in Chinese inside 2 years. Ahora, usted necesita entender que en 1981, todo el mundo pensó.
Now, you need to understand that in 1981, everybody thought El chino era muy difícil. Chinese was really difficult. Y que un occidental podría estudiar durante 10 años o más. And that a Westerner could study for 10 years or more. Y nunca realmente llegar a ser muy bueno en ello. And never really get very good at it. Y también entré con una idea diferente. And I also went in with a different idea. Que fue tomar todas las conclusiones. Which was taking all of the conclusions. Desde la investigación psicológica hasta ese punto. From psychological research up to that point. Y aplicarlos al proceso de aprendizaje. And applying them to the learning process. Lo que fue realmente genial fue que en 6 meses hablaba chino mandarín con fluidez. What was really cool was that in 6 months I was fluent in Mandarin Chinese. Y tardó un poco más en llegar a ser nativo. And it took a little bit longer to get up to native. Pero miré a mi alrededor y vi a todas estas personas de diferentes países. But I looked around and I saw all of these people from different countries. Luchando terriblemente con los chinos. Struggling terribly with Chinese. Vi a los chinos luchando terriblemente para aprender inglés y otros idiomas. I saw Chinese people struggling terribly to learn English and other languages. Y así mi pregunta se perfeccionó hasta. And so my question got refined down to, ¿Cómo puedes ayudar a un adulto normal? how can you help a normal adult Aprender un nuevo idioma de forma rápida, fácil y eficaz. learn a new language quickly, easily, and effectively? Esta es una pregunta muy importante en el mundo de hoy. Now this is a really important question in today's world. Tenemos enormes desafíos con el medio ambiente. We have massive challenges with environment. Tenemos enormes desafíos con la dislocación social. We have massive challenges with social dislocation. Con guerras, todo tipo de cosas sucediendo. With wars, all sorts of things going on. ¿Y si no podemos comunicarnos? And if we can't communicate, Realmente vamos a tener dificultades para resolver estos problemas. we're really going to have difficulty solving these problems. Así que tenemos que ser capaces de hablar las lenguas de los demás. So we need to be able to speak each other's languages. Esto es muy importante. This is really important. La pregunta entonces es, ¿cómo se hace eso? The question then is, how do you do that? Bueno, en realidad es muy fácil. Well, it's actually really easy. Miras a su alrededor en busca de personas que ya puedan hacerlo. You look around for people who can already do it. Buscas situaciones en las que ya está funcionando. You look for situations where it's already working. Y luego identificas los principios y los aplicas. And then you identify the principles and apply them. Se llama modelado y he estado mirando el aprendizaje de idiomas. It's called modeling and I've been looking at language learning. Y modelar el aprendizaje de idiomas durante unos 15 a 20 años. And modeling language learning for about 15 to 20 years now. Y mi conclusión, mi observación de esto es. And my conclusion, my observation from this is, Que cualquier adulto puede aprender un segundo idioma a la fluidez dentro de los 6 meses. that any adult can learn a second language to fluency inside 6 months. Ahora, cuando digo esto, la mayoría de la gente piensa que estoy loco, esto no es posible.
Now when I say this, most people think I'm crazy. This is not possible. Así que permíteme recordarles a todos la historia del progreso humano. So let me remind everybody of the history of human progress. Se trata de expandir nuestros límites. It's all about expanding our limits. En 1950, todo el mundo creía que correr una milla en 4 minutos era imposible. In 1950, everybody believed that running 1 mile in 4 minutes was impossible. Y luego Roger Bannister lo hizo en 1956. And then Roger Bannister did it in 1956. Y a partir de ahí se hace cada vez más corto. And from there it's got shorter and shorter. Hace 100 años todo el mundo creía que las cosas pesadas no vuelan. 100 years ago everybody believed that heavy stuff doesn't fly. Excepto que lo hace y todos lo sabemos. Except it does, and we all know this. ¿Cómo vuelan las cosas pesadas? How does heavy stuff fly? Reorganizamos el material utilizando principios que hemos aprendido. We reorganize the material using principles that we have learned. De la observación de la naturaleza, las aves en este caso. From observing nature, birds in this case. Y hoy hemos ido aún más lejos. And today we've gone even further. Hemos ido aún más lejos, por lo que puede volar un coche. We've gone even further, so you can fly a car. Usted puede comprar uno de estos por un par de $100,000 estadounidenses. You can buy one of these for a couple $100,000 US. Ahora tenemos coches en el mundo que vuelan. We now have cars in the world that fly. Y hay una forma diferente de volar que hemos aprendido de las ardillas. And there's a different way to fly which we've learned from squirrels. Así que todo lo que necesitas hacer es copiar lo que hace una ardilla voladora. So all you need to do is copy what a flying squirrel does. Construye un traje llamado traje de ala y fuera de ti vas, puedes volar como una ardilla. Build a suit called a wingsuit and off you go, you can fly like a squirrel. Ahora la mayoría de la gente, mucha gente, no diría que todo el mundo. Now most people, a lot of people, I wouldn't say everybody. Pero mucha gente piensa que no puede dibujar. But a lot of people think they can't draw. Sin embargo, hay algunos principios clave, 5 principios, que se pueden aplicar. However, there are some key principles, 5 principles, that you can apply. A aprender a dibujar y en realidad se puede aprender a dibujar en 5 días. To learning to draw, and you can actually learn to draw in 5 days. Así que, si dibujas así, aprendes estos principios durante 5 días. So, if you draw like this, you learn these principles for 5 days. Y aplicarlos y después de 5 días se puede dibujar algo como esto. And apply them, and after 5 days you can draw something like this. Ahora sé que esto es cierto porque ese fue mi primer dibujo. Now I know this is true because that was my first drawing. Y después de 5 días de aplicar estos principios eso fue lo que pude hacer. And after 5 days of applying these principles, that was what I was able to do. Y miré esto y dije, And I looked at this and I went, wow, así es como me veo cuando me concentro tan intensamente. wow, so that's how I look like when I'm concentrating so intensely. Que mi cerebro está explotando. That my brain is exploding. Por lo tanto, cualquiera puede aprender a dibujar en 5 días. So, anybody can learn to draw in 5 days. Y de la misma manera, con la misma lógica. And in the same way,
With the same logic. Cualquiera puede aprender un segundo idioma en 6 meses. Anybody can learn a second language in 6 months. ¿Cómo? Hay 5 principios y 7 acciones. How? There are 5 principles and 7 actions. Puede haber algunos más, pero estos son absolutamente básicos. There may be a few more, but these are absolutely core. Y antes de entrar en eso solo quiero hablar de 2 mitos. And before I get into those, I just want to talk about 2 myths. Quiero disipar 2 mitos. I want to dispel 2 myths. La primera es que necesitas talento. The first is that you need talent. Déjame hablarte de Zoe. Let me tell you about Zoe. Zoe vino de Australia, fue a Holanda, estaba tratando de aprender holandés. Zoe came from Australia, went to Holland, was trying to learn Dutch. Luchando extremadamente, mucho. Struggling extremely, a great deal. Y finalmente la gente decía, eres completamente inútil. And finally people were saying, you're completely useless. No eres talentoso, te das por vencido, eres una pérdida de tiempo. You're not talented, give up, you're a waste of time. Y estaba muy deprimida. And she was very depressed. Y entonces se encontró con estos 5 principios. And then she came across these 5 principles. Se mudó a Brasil y los aplicó. She moved to Brazil and she applied them. Y en 6 meses hablaba portugués con fluidez. And in 6 months she was fluent in Portuguese. Así que el talento no importa. So talent doesn't matter. La gente también piensa que la inmersión en un nuevo país es la forma de aprender un idioma. People also think that immersion in a new country is the way to learn a language. Pero miren alrededor de Hong Kong, miren a todos los occidentales. But look around Hong Kong, look at all the Westerners. Que han estado aquí durante 10 años, que no hablan una palabra de chino. Who've been here for 10 years, who don't speak a word of Chinese. Mira a todos los chinos que viven en América, Gran Bretaña, Australia, Canadá. Look at all the Chinese living in America, Britain, Australia, Canada. Han estado allí 10, 20 años y no hablan ningún inglés. Have been there 10, 20 years and they don't speak any English. La inmersión per se no funciona. Immersion per se does not work. ¿Por qué? Porque un hombre que se ahoga no puede aprender a nadar. Why? Because a drowning man cannot learn to swim. Cuando no hablas un idioma, eres como un bebé. When you don't speak a language, you're like a baby. Y si te dejas caer en un contexto. And if you drop yourself into a context. Que es que todos los adultos hablan de cosas sobre tu cabeza, no aprenderás. Which is all adults talking about stuff over your head, you won't learn. Entonces, ¿cuáles son los 5 principios a los que debe prestar atención? So, what are the 5 principles that you need to pay attention to? Primero, las 4 palabras. First, the 4 words. Atención, significado, relevancia y memoria. Attention, meaning, relevance and memory. Y estos se interconectan de maneras muy importantes. And these interconnect in very important ways. Especialmente cuando se habla de aprendizaje. Especially when you're talking about learning. Ven conmigo en un viaje a través de un bosque.
Come with me on a journey through a forest. Se saila a caminar por un bosque. You go on a walk through a forest. Y ves algo así. Pequeñas marcas en un árbol. And you see something like this. Little marks on a tree. Tal vez prestes atención, tal vez no. Maybe you pay attention, maybe you don't. Vas otros 50 metros y ves esto. You go another 50 meters and you see this. Usted debe estar prestando atención. You should be paying attention. Otros 50 metros, si no has estado prestando atención, ves esto. Another 50 meters, if you haven't been paying attention, you see this. Y en este punto, estás prestando atención. And at this point, you're paying attention. Y acabas de enterarte de que esto, es importante. And you've just learned that this, is important. Es relevante porque significa esto. It's relevant because it means this. Y cualquier cosa que esté relacionada, cualquier información relacionada con su supervivencia. And anything that is related, any information related to your survival, Es algo a lo que vas a prestar atención. is stuff that you're going to pay attention to, Y por lo tanto lo vas a recordar. and therefore you're going to remember it. Si está relacionado con sus objetivos personales. If it's related to your personal goals, Entonces le vas a prestar atención. then you're going to pay attention to it. Si es relevante, lo vas a recordar. If it's relevant, you're going to remember it. Entonces, la primera regla, el primer principio para el aprendizaje de un idioma. So, the first rule, first principle for learning a language, Se centra en el contenido del idioma que es relevante para usted. is focus on language content that is relevant to you, Lo que nos lleva a las herramientas. which brings us to tools. Dominamos las herramientas mediante el uso de herramientas y aprendemos las herramientas más rápido. We master tools by using tools and we learn tools the fastest. Cuando son relevantes para nosotros. When they are relevant to us. Así que permíteme compartir una historia. So let me share a story. Un teclado es una herramienta. A keyboard is a tool. Escribiendo chino de cierta manera, hay métodos para esto. Eso es una herramienta. Typing Chinese a certain way, there are methods for this. That's a tool. Tuve un colega hace muchos años, I had a colleague many years ago, que fueron a la escuela nocturna, martes por la noche, jueves por la noche. who went to night school, Tuesday night, Thursday night, 2 horas cada vez, practicando en casa. 2 hours each time, practicing at home. Pasó 9 meses, y no aprendió a escribir chino. She spent 9 months, and she did not learn to type Chinese. Y una noche tuvimos una crisis. And one night we had a crisis. Tuvimos 48 horas para entregar un manual de capacitación en chino. We had 48 hours to deliver a training manual in Chinese. Y ella consiguió el trabajo, y te puedo garantizar. And she got the job, and I can guarantee you, En 48 horas, aprendió a escribir chino. in 48 hours, she learned to type Chinese. Porque era relevante, era significativo, era importante. Because it was relevant, it was meaningful, it was important. Estaba utilizando una herramienta para crear valor. She was using a tool to create value.
Así que el segundo principio para aprender un idioma es usar tu idioma. So the second principle for learning a language is to use your language. Como herramienta para comunicarse desde el primer día. As a tool to communicate right from day one. Como lo hace un niño. As a kid does. Cuando llegué por primera vez a China, no hablaba una palabra de chino. When I first arrived in China, I didn't speak a word of Chinese. Y en mi segunda semana, tuve que dar un paseo en tren durante la noche. And on my second week, I got to take a train ride overnight. Pasé 8 horas sentado en el vagón comedor. I spent 8 hours sitting in the dining car. Hablando con uno de los guardias en el tren. Talking to one of the guards on the train. Se interesa en mí por alguna razón. He took an interest in me for some reason. Y acabamos de charlar toda la noche en chino. And we just chatted all night in Chinese. Y dibujaba cuadros y hacía movimientos con las manos. And he was drawing pictures and making movements with his hands. Y expresiones faciales y pieza por pieza. And facial expressions and piece by piece by piece. Entendí cada vez más. I understood more and more. Pero lo que fue realmente genial, fue 2 semanas más tarde. But what was really cool, was 2 weeks later. Cuando la gente hablaba chino a mi alrededor. When people were talking Chinese around me. Estaba entendiendo algo de esto. I was understanding some of this. Y ni siquiera había hecho ningún esfuerzo para aprender eso. And I hadn't even made any effort to learn that. Lo que había pasado, lo había absorbido esa noche en el tren. What had happened, I'd absorbed it that night on the train. Lo que nos lleva al tercer principio. Which brings us to the third principle. Cuando entiendas el mensaje por primera vez. When you first understand the message. Entonces adquirirás el lenguaje inconscientemente. Then you will acquire the language unconsciously. Y esto está muy bien documentado ahora. And this is really well documented now. Es algo llamado entrada comprensible. It's something called comprehensible input. Hay 20 o 30 años de investigación sobre esto. There's 20 or 30 years of research on this. Stephen Krashen, un líder en el campo. Stephen Krashen, a leader in the field. Ha publicado todo tipo de estos diferentes estudios. Has published all sorts of these different studies. Y esto es solo de uno de ellos. And this is just from one of them. Las barras moradas muestran las puntuaciones en diferentes pruebas de lenguaje. The purple bars show the scores on different tests for language. Las personas púrpuras eran personas que habían aprendido por gramática y estudio formal. The purple people were people who had learned by grammar and formal study. Los verdes son los que aprendieron por aporte comprensible. The green ones are the ones who learned by comprehensible input. Entonces, la comprensión funciona. La comprensión es clave. So, comprehension works. Comprehension is key. Y el aprendizaje de idiomas no consiste en acumular mucho conocimiento. And language learning is not about accumulating lots of knowledge. En muchos sentidos se trata de entrenamiento fisiológico. In many ways it's about physiological training. Una mujer que conozco de Taiwán hizo muy bien en inglés en la escuela. A woman I know from Taiwan did great in English at school. Ella consiguió calificaciones a todo el camino a través de. She got A grades all the way through. Pasó por la universidad, a grados, fue a los EUU.
Went through college, grades, went to the US. Y descubrió que no podía entender lo que la gente estaba diciendo. And found she couldn't understand what people were saying. Y la gente empezó a preguntarle, ¿eres sorda? And people started asking her, are you deaf? Y lo fue. Inglés sordo. And she was. English deaf. Porque tenemos filtros en nuestro cerebro que filtran en. Because we have filters in our brain that filter in. Los sonidos con los que estamos familiarizados. The sounds that we are familiar with. Y filtran los sonidos de idiomas que no somos. And they filter out the sounds of languages that we're not. Y si no puedes oírlo, no lo entenderás. And if you can't hear it, you won't understand it. Si no puedes entenderlo, no lo vas a aprender. If you can't understand it, you're not going to learn it. Así que en realidad tienes que ser capaz de escuchar estos sonidos. So you actually have to be able to hear these sounds. Y hay maneras de hacerlo, pero es entrenamiento fisiológico. And there are ways to do that, but it's physiological training. Hablar requiere músculo. Speaking takes muscle. Tienes 43 músculos en la cara. You've got 43 muscles in your face. Tienes que coordinarlos de una manera. You have to coordinate those in a way. Que haga sonidos que otras personas entiendan. That you make sounds that other people will understand. Si alguna vez has hecho un nuevo deporte durante un par de días. If you've ever done a new sport for a couple of days. Y sabes cómo se siente tu cuerpo. Duele. And you know how your body feels? Hurts. Si te duele la cara, lo estás haciendo bien. If your face is hurting, you're doing it right. Y el principio final es el estado. Estado psicofisiológico. And the final principle is state. Psychophysiological state. Si estás triste, enojado, preocupado, molesto, no vas a aprender. Periodo. If you're sad, angry, worried, upset, you're not going to learn. Period. Si estás feliz, relajado, en un estado cerebral alfa, curioso. If you're happy, relaxed, in an alpha brain state, curious. Vas a aprender muy rápido. You're going to learn really quickly. Y muy específicamente hay que ser tolerante con la ambigüedad. And very specifically you need to be tolerant of ambiguity. Si eres una de esas personas que necesita entender al 100%. If you're one of those people who needs to understand 100%. Cada palabra que estás escuchando, te volverás loco. Every word you're hearing, you will go nuts. Porque estarás increíblemente molesto todo el tiempo, porque no eres perfecto. Because you'll be incredibly upset all the time, because you're not perfect. Si te sientes cómodo con conseguir algunos, no con algunos. If you're comfortable with getting some, not getting some. Simplemente prestando atención a lo que entiendes. Just paying attention to what you do understand. Vas a estar bien, relajado, y vas a aprender rápidamente. You're going to be fine, relaxed, and you'll be learning quickly. Entonces, en base a esos 5 principios, ¿cuáles son las 7 acciones que tomas? So based on those 5 principles, what are the 7 actions that you take? Número 1. Escucha mucho. Number 1. Listen a lot. Yo lo llamo empapado cerebral. I call it brain soaking. Te pones en un contexto.
You put yourself in a context. Donde estás escuchando toneladas y toneladas y toneladas de un idioma. Where you're hearing tons and tons and tons of a language. Y no importa si lo entiendes o no. And it doesn't matter if you understand it or not. Estás escuchando los ritmos, los patrones que se repiten. You're listening to the rhythms, to patterns that repeat. Estás escuchando cosas que se destacan. You're listening to things that stand out. Chino, Paonozi. Chinese, Paoneazai. Inglés, por lo tanto, simplemente empape su cerebro en esto. English, so, just soak your brain in this. La segunda acción es que usted consigue el significado primero. The second action is that you get the meaning first. Incluso antes de que usted consiga las palabras. Even before you get the words. Tú vas, bueno, ¿cómo hago eso? No sé las palabras. You go, well, how do I do that? I don't know the words. Bueno, entiendes lo que significan estas diferentes posturas. Well, you understand what these different postures mean. La comunicación humana es el lenguaje corporal de muchas maneras, tanto lenguaje corporal. Human communication is body language in many ways, so much body language. Desde el lenguaje corporal se puede entender mucha comunicación. From body language you can understand a lot of communication. Por lo tanto, estás entendiendo, estás adquiriendo a través de la entrada comprensible. Therefore, you're understanding, you're acquiring through comprehensible input. Y también puedes usar patrones que ya conoces. And you can also use patterns that you already know. Si eres un hablante chino de mandarín y cantonés y vas a Vietnam. If you're a Chinese speaker of Mandarin and Cantonese and you go to Vietnam, entenderás el 60% de lo que te dicen en la conversación diaria. you will understand 60% of what they say to you in daily conversation. Porque el vietnamita es aproximadamente 30% mandarín, 30% cantonés. Because Vietnamese is about 30% Mandarin, 30% Cantonese. La tercera acción, empezar a mezclar. The third action, start mixing. Probablemente nunca hayas pensado en esto. You probably have never thought of this. Pero si tienes 10 verbos, 10 sustantivos y 10 adjetivos. But if you've got 10 verbs, 10 nouns, and 10 adjectives, Se pueden decir 1000 cosas diferentes. you can say 1,000 different things. El lenguaje es un proceso creativo. Language is a creative process. ¿Qué hacen los bebés? Ok, yo, baño, ahora. What do babies do? Okay, me, bath, now. Ok, así es como se comunican. Okay, that's how they communicate. Así que empieza a mezclar, hazte creativo, diviértete con él. So start mixing, get creative, have fun with it. No tiene que ser perfecto, solo tiene que funcionar. It doesn't have to be perfect, just has to work. Y cuando estás haciendo esto, te enfocas en el núcleo. And when you're doing this, you focus on the core. ¿Qué significa eso? What does that mean? Bueno, cualquier lenguaje es contenido de alta frecuencia. Well, any language is high frequency content. En inglés 1000 palabras cubre el 85%. In English 1,000 words covers 85%. De cualquier cosa que vayas a decir en la comunicación diaria.
Of anything you're ever going to say in daily communication. 3000 palabras le da el 98%. 3,000 words gives you 98%. De cualquier cosa que vayas a decir en la conversación diaria. Of anything you're going to say in daily conversation. Tienes 3000 palabras, estás hablando el idioma. You got 3,000 words, you're speaking the language. El resto es la guinda del pastel. The rest is icing on the cake. Y cuando estás empezando con un nuevo idioma. And when you're just beginning with a new language. Comience con su caja de herramientas. Semana número 1. Start with your toolbox. Week number 1. En tu nuevo idioma dices cosas como. In your new language you say things like. ¿Cómo dices eso? No entiendo. How do you say that? I don't understand. Repita eso, por favor, ¿qué significa eso? Repeat that please, what does that mean? Todo en su idioma de destino. All in your target language. Lo estás usando como una herramienta, haciéndolo útil para ti. You're using it as a tool, making it useful to you. Es relevante aprender otras cosas sobre el idioma. It's relevant to learn other things about the language. Para la segunda semana, deberías estar diciendo cosas como. By week 2, you should be saying things like. Yo, esto, tú, eso, dar, ya sabes, caliente. Me, this, you, that, give, you know, hot. Pronombres simples, sustantivos simples, verbos simples. Simple pronouns, simple nouns, simple verbs. Adjetivos simples, comunicándose como un bebé. Simple adjectives, communicating like a baby. Y para la tercera o cuarta semana, te estás metiendo en palabras pegamento. And by the third or fourth week, you're getting into glue words. Aunque, pero, por lo tanto, estos son transformadores lógicos. Although, but, therefore, these are logical transformers. Que unen fragmentos de un lenguaje, lo que le permite hacer un significado más complejo. That tie bits of a language together, allowing you to make more complex meaning. En ese momento estás hablando. At that point you're talking. Y cuando estás haciendo eso, debes ser un padre de idioma. And when you're doing that, you should get yourself a language parent. Si nos fijamos en cómo interactúan los niños y los padres. If you look at how children and parents interact, entenderás lo que esto significa. you'll understand what this means. Cuando un niño está hablando, va a usar palabras simples, combinaciones simples. When a child is speaking, it'll be using simple words, simple combinations. A veces pronunciación bastante extraña, a veces muy extraña. Sometimes quite strange, sometimes very strange pronunciation. Otras personas de fuera de la familia no lo entienden. Other people from outside the family don't understand it, Pero los padres sí. but the parents do. Y así el niño tiene un ambiente seguro, obtiene confianza. And so the kid has a safe environment, gets confidence. Los padres hablan con los niños con lenguaje corporal. The parents talk to the children with body language. Y con un lenguaje sencillo saben que el niño entiende. And with simple language they know the child understands. Así que usted tiene un entorno de entrada comprensible que es seguro. So you have a comprehensible input environment that's safe.
Sabemos que funciona, de lo contrario, ninguno de ustedes hablaría su lengua materna. We know it works, otherwise none of you would speak your mother tongue. Así que te pones un padre de la lengua. So you get yourself a language parent. ¿Quién es alguien interesado en ti como persona? Who's somebody interested in you as a person? Que se comunicará con usted esencialmente como un igual. Who will communicate with you essentially as an equal. Pero presta atención para ayudarte a entender el mensaje. But pay attention to help you understand the message. Hay 4 reglas de un padre de idioma. There are 4 rules of a language parent. Los cónyuges no son muy buenos en esto, de acuerdo. Spouses are not very good at this, okay. Pero las 4 reglas son. But the 4 rules are. En primer lugar, trabajarán duro para entender lo que quieres decir. First of all, they will work hard to understand what you mean. Incluso cuando estás muy lejos de beat. Even when you're way off beat. En segundo lugar, nunca corregirán sus errores. Secondly, they will never correct your mistakes. En tercer lugar, retroalimentarán su comprensión de lo que usted está diciendo. Thirdly, they will feed back their understanding of what you are saying. Para que pueda responder adecuadamente y obtener esos comentarios. So that you can respond appropriately and get that feedback. Y luego usarán palabras que tú conoces. And then they will use words that you know. La sexta cosa que tienes que hacer, es copiar la cara. The 6th thing you have to do, is copy the face. Tienes que hacer que los músculos funcionen bien. You got to get the muscles working right. Para que puedas sonar de una manera que la gente te entienda. So you can sound in a way that people will understand you. Hay un par de cosas que haces. There's a couple of things you do. Una es que escuches cómo se siente y sientas cómo suena. One is that you hear how it feels, and feel how it sounds. Lo que significa que tiene un bucle de retroalimentación que opera en su cara. Which means you have a feedback loop operating in your face. Pero idealmente si puedes mirar a un hablante nativo. But ideally if you can look at a native speaker. Y solo hay que observar cómo usan su cara. And just observe how they use their face. Deja que tu mente inconsciente absorba las reglas. Let your unconscious mind absorb the rules. Entonces vas a ser capaz de recogerlo. Then you're going to be able to pick it up. Y si no puedes conseguir que un hablante nativo lo mire, puedes usar cosas como esta. And if you can't get a native speaker to look at, you can use stuff like this. Voz femenina, cantar, cantar, rey, picar, colgar. Female voice, sing, song, king, stung, hung. Chris Lansdale, y la idea final aquí, la acción final que debes tomar. Chris Lonsdale, and the final idea here, the final action you need to take. Es algo que yo llamo conexión directa. Is something that I call direct connect. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de las personas que aprenden un segundo idioma. What does this mean? Well, most people learning a second language. Tipo de tomar las palabras de la lengua materna y las palabras de destino y repasarlas. Sort of take the mother tongue words and the target words and go over them. Una y otra vez en su mente para tratar de recordarlos. Realmente ineficiente. Again and again in their mind to try and remember them. Really inefficient. Lo que hay que hacer es darse cuenta de que. What you need to do is realize that.
Todo lo que sabes es una imagen dentro de tu mente, son sentimientos. Everything you know is an image inside your mind, it's feelings. Si hablas de fuego, puedes oler el humo. If you talk about fire, you can smell the smoke. Se oye el crepitar, se pueden ver las llamas. You can hear the crackling, you can see the flames. Así que lo que haces, es entrar en esas imágenes y toda esa memoria. So what you do, is you go into that imagery and all of that memory. Y se ir con otro camino. Así que lo llamo misma caja, camino diferente. And you come out with another pathway. So I call it same box, different path. Se ir de ese camino y lo construye con el tiempo. You come out of that pathway and you build it over time. Te vuelves cada vez más hábil en simplemente conectar los nuevos sonidos. You become more and more skilled at just connecting the new sounds. A esas imágenes que ya tienes, a esa representación interna. To those images that you already have, into that internal representation. Y con el tiempo incluso te vuelves naturalmente bueno en ese proceso. And over time you even become naturally good at that process. Que se vuelve inconsciente. That becomes unconscious. Por lo tanto, hay 5 principios con los que debe trabajar, 7 acciones. So, there are 5 principles that you need to work with, 7 actions. Si haces cualquiera de ellos, vas a mejorar. If you do any of them, you're going to improve. Y recuerda que estas son cosas bajo tu control como el alumno. And remember these are things under your control as the learner. Hazlos todos y vas a ser fluido en un segundo idioma en 6 meses. Do them all and you're going to be fluent in a second language in 6 months. Gracias. Thank you. Aplausos. Applause.